Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi Masejet Baba Batra Daf Kuf Kaf Hei 125. Quedamos en una discusión en la página anterior entre la opinión de Raba y la opinión de Ran Nachman en el punto si cuando un primogénito va a agarrar el doble del cobro de una deuda que el padre tenía, no cuenta por cobrar, una deuda por cobrar, si él podía cobrar Pishnaim, el doble. Entonces, según la opinión de Raba, habíamos dicho que en carca sí, en plata no, y Ranaman dijo al revés, plata sí y campo no. Entonces llegó a Valle y dijo, mira, no me cuadra ni la opinión de Rabá, lo dijo él directo, ni la de Ranachman. Y entonces habíamos traído la primera pregunta que le hizo a Raba, que fue, ¿qué diferencia hay entre la plata y el campo? En ninguno de los dos el padre los tenía en la mano, si esa es la diferencia. Y Beod, ahí estamos parados, Beod, tercera línea. Beod, voy a leer como lee el Baj. Amar Mar, usted mismo dijo que Mistaper fue el caso, una historia que vamos a ver un poquito más adelante en la Gemara, un caso de que la persona quiere recibir una herencia de una abuela de su esposa. Ya veremos el caso exactamente cuándo es. O sea, lo aleno, la esposa se murió antes que la abuela y ahora quiere recibir esa herencia. Bueno, lo que pone ahí es que dijo que Mistaberta más de Benema Araba. Usted dijo ahí que es lógico el motivo o la lógica o la alajá según la gente Maharaba de Israel. Que nosotros ya dijimos el día anterior que ellos dijeron que el esposo no recibe nada de la abuela. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no se considera que era muzak esa plata, sino era Raúl. Y dijimos, Raúl era propicio que le llegara a su esposa. Y sabemos que el esposo no toma nada de lo Raúl, solo de muzak. No toma nada de lo propicio que iba a llegarle, sino de lo que ya tenía. Entonces, por lo tanto, vemos aquí, claro, de que no sostiene que los bienes no son muzakim, no los tiene la hija. Y la prueba que él es de Ikadim Safta, de Zavena, si la abuela, después que se murió la esposa de la nieta, si ella vendía esos bienes, en vida obviamente, Zevine, la venta es venta, totalmente, y no le ha quedado nada para la herencia. Entonces también, ahorita de decimos que el campo, que fue es el caso original, el caso que dijo Raba, que va a ser lo mismo con el campo de que cobren los huérfanos por una deuda por cobrar que tenía el papá, que a mismo de este campo era para ser parte del pago o el pago completo de esta deuda. No se considera que el papá lo tenía, no era muzaco, no se considera que el papá tenía este bien en la mano, ya en sus arcas, y por lo tanto se considera que es Raúl, y la regla cuál es que el primogénito no toma Pishnai, no toma el doble. Entonces, como usted dijo en el caso de los Yetomim, que si de un campo puede cobrar el doble, y en el caso que de la abuela, usted dijo que se considera que es Raúl y no Muzak, porque la abuela lo puede vender. Entonces se está contradiciendo por todos lados. Y aparte, le Ranachman Kasha, también para Ranachman tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Maishena Karka de lo. ¿Por qué Ranachman dijo que el primogénito no puede tomar el Pishnaim, el doble, de si cobraron de la deuda un campo? ¿Por qué no? De Lav Hakarka Shabuk Abujón. ¿Por qué? Porque este campo no se lo dejó sus padres, el padre de ellos, en herencia. ¿Por qué? Porque decimos que el campo no era algo que estaba en sus bienes, en sus arcas. Es algo que era posible quizás de llegar.
Entonces, si es así, si es la opinión de Ranahman, por eso que Ranahman dice que no cobra el doble, Maot dame, también la plata decimos lo mismo, la ane Maot se va a bujón. Esta plata tampoco la pasa, lo dejó en la herencia como un bien en los bienes del papá. ¿Por qué? Porque el que pidió prestado con esta plata puede pagar otra cosa, o sea, no se considera muzak, no se considera muzak, obviamente que no puede cobrar doble. Entonces, en una pregunta contra Rahman, que Rahman dijo que sí, en plata sí. Otra pregunta más contra Rahman. Hamar Rahman, dijo Rahman, Amarra Barabúa y Etumín Chegabu Karká, Bejobata Vigen, unos huérfanos que cobraron un campo. Bejobata Vigen significa que el papá tenía una deuda por cobrar y cobraron los huérfanos y ese campo. Y Balhov José Begobe Mehem. Ahora, si el papá, aparte, él debía a otra persona, esta persona puede venir y cobrarse el campo de ellos. Así cerraron a Juan. O sea, ellos cobraron el campo a alguien que le debía al papá y aquella persona que tenía una deuda a favor del papá, que es decir, que el papá le debía, viene y le quita el campo a los huérfanos. Vemos aquí que Ramos sostiene que un campo cobrado por los huérfanos, por la deuda a favor del papá, no se considera que era algo que ya estaba en el mujzak, en los bienes del papá. ¿Por qué no? Porque si no, si ya fuera algo que era herencia mamash, que estaba mujzak en los bienes del papá, este señor segundo no hubiera podido quitarles el campo. Ahora, el derecho de que dijo Ranama que se lo puede quitar, quiere decir que es un caso de que es Raúl, propicio venir. Entonces así se contradice lo que vimos antes, que Ranama dice que sí puede llegar a cobrar por poner la plata. Amar le respondió, esta pregunta la había hecho, ¿se acuerdan? A Raba, y entonces le va a responder, y le dice, mira, Lole y Kasha, no para mí, para Raba hay pregunta, de Lole Raman Kasha, tampoco para Raba hay pregunta. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque cuando por ejemplo, Raman dijo que en plata sí podía cobrar el doble, y según Raba era en carca, esta habla de Benema Araba Cambrina. Estamos trayendo nada más según la opinión de Benema Araba, la gente de Israel, que dijimos ahí, que ellos dijeron en la página, esas 2 páginas anteriores, que el primogénito puede tomar el doble Pishnaim de una deuda por cobrar que tuviera el papá. Y entonces, mi opinión era que puede ser en campo, y Rasnaman opina que puede ser en plata, pero solamente hablando de ellos, según su opinión. Belán no sabe Irán, pero nosotros no opinamos así. Según nosotros, el primogénito nunca va a cobrar el Pishnaim de una deuda por cobrar, ni en campo ni en plata. Ok, punto. Ahora pregunta la Mara, Maisafta, ¿cuál fue la historia esta de la abuela que dijimos antes? Dado a amarle a una persona que le dijo a la familia, le dijo, mira, Nirsai le Safta. Dice que cuando él se muere, lo aleno, sus bienes pasan a la abuela. Ubatra, y después, cuando se muere la abuela, entonces sus bienes pasan Leyartai, a los herederos de él. Así dijo. Y Abayale, Barta, Dabanesiva, y este hombre tenía una hija, y esa hija estaba casada. Muy bien. Entonces quiere decir que en un principio, después que se muere la abuela, estos bienes pasarían a la hija, en un principio. Pero ¿qué pasó? Shehiba Bejaye Bala, lo aleno, esa hija se murió con el esposo vivo, obviamente. Ubejaye Safta, y con la abuela viva. Batar Shehiba Safta, después que se murió la abuela, Atabal, Baal, Katabá, viene el esposo y dice, bueno, él quiere la herencia. ¿Por qué? Porque el familiar original dijo que después que se muera la abuela, los bienes vienen ¿a dónde? A los herederos de él, que era su esposa, su hija, que era la esposa de él, ahora le toca a él. Eso es lo que vino a reclamar. Y Amar Rabujuna, dijo Rabujuna, que
cuando dijo cuando dijo el familiar, dijo de que los bienes, después que se muere la abuela, pasa a sus descendientes, dijo, leyartai, beafilo y arte y arte, incluso que sean familiares de familias, que sean herederos de herederos. Quiere decir, cuando dijo herederos, no significa solamente herederos, que sería la hija, por ejemplo, sino también los herederos de los herederos, los que heredan a la hija, sería en el caso del esposo. Y por lo tanto, el esposo tiene razón. Pero Rabbanan Amar, no. Cuando dijo Leyartai, cuando dijo el papá de esta hija, que es el que de los bienes, dijo para sus herederos, es Velo Leyarte Yartai, no a los herederos de los herederos, que si no incluye a quién, al esposo. Entonces, según la opinión de Rabbanan, el esposo no tiene razón y no debe cobrar nada. Muy bien, Shalhumitai mandaron los sabios de Israel, mandaron un mensaje y dijeron, Ilgeta Kibate Rabbanan. Alajá es como Rabbanan. ¿De qué? De que el esposo no cobra nada. Pero velo mitame, pero no por el motivo que dijo, que si es herederos de herederos, no por eso. ¿Sí? Vamos a ver cómo. El que va a tener Rabanán, alajá como Rabanán de Bala y Arit, que el esposo no hereda, como dijimos ahorita. Velap mitame, y no según su motivo, dilo Rabanán, porque según Rabanán Sabar, él sostiene que cuando ¿se acuerdan, no? Cuando dijo Yorshai, es Yorshai de lo, o Yarté, no es Yarté sol, Yartai solo, no Yarté Yartai, ese es su motivo, es Afalgab de Abale Berale Barté, que aún mismo que la hija tuviera un hijo, fuera lo mismo. O sea, para él es exactamente lo mismo, el esposo que el hijo de ella, que el hijo de ella es guau. Entonces fue lo mismo porque él dijo Yartai y no Yarte Yartai. Incluso si lo Yarit no heredaría, así saldría. Veloji, pero mira, no es verdad. Dilo a Bele Barale Barte, si la hija tuviera un hijo, Badayarut, en verdad sí hubiera heredado. ¿Por qué? Porque cuando dijo Yartai, es Yarte Yartai también, incluye a los herederos. Entonces la pregunta va a ser, entonces ¿por qué el esposo no? Ubal, hay un tama de lo Yarit, ¿por qué el esposo no va a heredar? ¿Cuál es el problema? Mishunda Belei Raúl, ¿por qué? Porque estos bienes eran propicios de venirle a su esposa, a la hija de este hombre. De Enabal Notel Berraúl que Musaki, la regla cuál es, que el esposo no toma, no hereda, no toma de la herencia de la esposa en lo que es propicio de llegar, como lo que en verdad ya estaba en los bienes de ella. Entonces, por lo tanto, no es los Raúl, no es como Musaki, por eso es que el esposo no hereda. Pues si fuera el hijo, sí. Muy bien, perfecto. Miklal, entonces todo sería esto explicando a Rabbanan, pero Miklal se entiende, según la opinión, así explica Rashbam, según la opinión de Benemar Abba, Miklal de Rabhuna Sabar, Baal Notel, que Raúl que Musak, saldría de que según Rabhuna, el esposo sí toma la herencia de la esposa, inclusive lo que era propicio, como si fuera lo que ya tenía en sus bienes, porque según él el esposo sí cobra. Entonces, ¿cómo puede ser? Y eso no encontramos nadie que opine así. El esposo no, según todas las opiniones, no toma en Raúl. Tiene razón, Amar Rabbi Elazar, Davar ze niftach bigdolim. Esta ley de lo que dijo Rabhuná empezó en Gedolim. O sea, Rabhuná, un gran jajam, o sea, que empezó con él. Y Beristayem Bikitanim, pero se concluyó su explicación con los pequeños. ¿Quién es el pequeño? Está hablando de él, Rabbi Elazar, está diciendo, con toda su humildad, que él va a concluir la opinión que empezó Rabhuná. Y se cuál es el motivo de Rabhuná por qué el esposo no hereda, porque Kola Omer Ajareja, dice todo, o sea, ¿por qué Rabhuná dice que el esposo sí hereda? Perdón. Kola Omer Ajareja, que vuelve a Shabdai, porque toda aquella persona que está dando una herencia, un regalo a alguien, diciéndole que Ajareja, que es Ajareja, después que se muere le va a tocar, es que Omer Meochshav Dame, es igual que decir Meochshav. ¿Qué significa Meochshav? Ya el regalo es tuyo. Solamente que el uso todavía no está en tu posición. Pues ya es tuyo. Entonces, por eso se entiende que ya no era Raúl, era Muzak.
en la hija, y porque como era Muzak, entonces por eso que el esposo puede heredar. Amar Raba Mistabra Tama de Bene Maraba. ¿Se acuerdan? Este Raba que vimos en la página del Talmud anterior. Dijo Raba, la lógica es como la opinión de quien de Bene Maraba, de que es Raúl y no es Muzak. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? De Cain Sapta Besamna, porque si la abuela, antes que se muera obviamente, vendía los bienes, Zevinas, la venta es venta. Entonces quiere decir que, y nadie puede reclamar nada, quiere decir que los bienes no eran de la hija ni del esposo hasta que se muera, por lo tanto entonces no se considera Musa, se considera Raúl, y Raúl sabemos que el esposo no agarra. Amar Rapa, Ilgeta, alajá cuál es, Enabal Notel, Berraúl que Musa, el esposo no toma de la herencia de su esposa los propicios por venir como si fuera algo que ya lo tuviera en su posición. No, Muzak sí, Raúl no. Ven a mejor Notel, y tampoco el primogénito tiene el permiso de tomar el doble, Raúl, lo que es propicio venir en la herencia del padre, que es Muzak. Sabemos que el primogénito tiene el derecho de tomar el doble de los bienes Muzak, los bienes que ya tenía el padre consigo. De ahí toma el doble. En los Raúl, del doble no lo puede tomar, lo que es el doble. Ven a mejor Notel Pishnaim Bemilve. Y tampoco el primogénito puede tener el permiso de tomar el doble de una cuenta por cobrar que tenía el padre y cobraron los hijos. No puede cobrar de ahí el doble. Ven Shekabu Karka, ven Shekabu Mao. Tanto que cobraron en campo la deuda, cobraron en dinero, de cualquier forma no tienen el derecho de cobrar el doble de eso. Humilbesimo. Ahora, ¿qué pasa con un primogénito? Que él tenía una deuda con el padre y no la había pagado. Ahora la pregunta es si esa deuda que la tiene él, no la pagó, se considera Muzak, o sea, después que la pague y ahora entra la herencia, y ahora van a cobrar de ahí, él puede cobrar como Muzak y cobrar el doble, o se considera Raúl. Muy bien, entonces dice la alajá, Palgue. ¿Qué significa Palgue? Como hay Safé, como hay Mahloket, se divide entre los hermanos y él, esa parte del doble. ¿Por qué? Porque tenemos duda. Bueno, Bet Hashem, todo lo bueno, hasta el próximo Daf Kol Tuv.